Costa Rica es el país de Centroamérica que recibe más turistas al año según la Organización Mundial del Turismo, siendo su capital un tour obligatorio al ser de las más atractivas y turísticas. San José, la capital de Costa Rica, es una de las 7 provincias del territorio costarricense. Como lo están observando, se ubica en el medio del país. Tanto esta provincia como Alajuela, Heredia y Cartago conforman la llamada Gran Área Metropolitana, hoy conocida en siglas como el GAM. Al estar rodeada de montañas, se llama también el Valle Central y concentra más de 3 millones de habitantes de los aproximadamente 5 que posee Costa Rica, siendo San José la provincia de mayor población, por lo tanto el centro político, económico y social más importante de Costa Rica y en el que se dice que transitan más de 1 millón de personas diariamente entre habitantes y turistas. En la actualidad se considera que su abreviatura es SJO debido principalmente a la marca ciudad SJO o San José Vive. Bienvenidos a San José, la ciudad capital de Costa Rica. Vamos a hacer un tour que normalmente es usual en la mayoría de los países para adentrarnos en lo que es la cultura. En este caso, la cultura costarricense. Vamos a hacer un tour o bien un recorrido de los lugares más emblemáticos y más importantes que además se pueden recorrer en un solo día. Lugares que encierran mucha historia y además son muy llamativos. Vamos a iniciar el tour en el Teatro Nacional de Costa Rica. Se dice que este teatro tuvo su creación a través de una historia de amor. No sé qué tan cierta es, lo escuché en una cadena nacional, donde supuestamente un expresidente de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se fue para Nueva York con su sobrino y que en un desfile un caballo que se puso muy mal criado y empezó a golpear a la gente que estaba alrededor. Entonces este expresidente y su sobrino se fueron a ayudar a esta gente. Entre ellos había una muchacha, lo cual años después se fue convirtiendo en una artista muy famosa, una cantante soprano española muy reconocida. Y en una gira por Centroamérica se intentó que ella viniera a cantar a Costa Rica, a ofrecer un concierto. Pues resulta que ella se negó. Se negó porque dijo que en Costa Rica no había un teatro que fuera digno de ella. Entonces, aparentemente, a través de ello, se impulsó y se aceleró lo que es la creación del Teatro Nacional, que hoy en día es una joya arquitectónica y cultural y que además es símbolo patrio de nuestro país. Buenas. ¿Para comprar una entrada? ¿Para un recorrido? ¿Sí? Sería la otra vez. Ah, ok, gracias. Buenas. Para la una en español. No, perdón, a la una en inglés o a la... No, perdón, a la una en español y a las 2 en inglés. A la 1 entonces. ¿Es nacional o extranjera? ¿Nacional? ¿Enseñas todo lo que Sí. Sí. no la dejan pasar? Ay, sí, muchas gracias. Gracias. A usted.
sea, se levanta. Esto es una plataforma, se eleva, llega ahí al escenario, la rampa la levantan, yo ya ni me acuerdo cómo hacían, pero la cuestión es que esto se hace un solo salón, las sillas se las llevan a otro lado, y aquí hacíamos fiestas. Las óperas muy cansadas, 6 horas, 7 horas de gente ahí cantando, entonces veníamos a descansar. Hecha por un costarricense dentro del teatro. Juan Ramón Bonilla era de Cartago y se fue a Italia a estudiar cómo trabajar el mármol. Estando allá, el gobierno le paga para que envíe una escultura y envía héroes de la miseria. Este sería lo que es la Avenida Central o bien el Boulevard de San José, la capital de Costa Rica. Atraviesa la ciudad de este a oeste y es el eje de la economía, cultura y comercio. Una pasadita obligatoria cuando se viene a hacer un tour en el centro de la ciudad. A solamente unas 4 cuadras del Teatro Nacional se encuentra el edificio de la Asamblea Legislativa, importante porque aquí labora lo que es el Poder Legislativo de Costa Rica y es donde se aprueban las leyes.
En el mismo parque que estoy en este momento, donde tengo atrás la Asamblea Legislativa, se encuentra lo que es el Museo Nacional, que es un museo muy importante de nuestro país. Sin embargo, he decidido para este video no incluir los museos, ya que sería muy largo y quizás muy aburrido. Entonces, manténgase siempre alerta al canal porque voy a seguir subiendo información muy importante para su viaje a Costa Rica en próximos videos. Y no olviden, por supuesto, suscribirse. El edificio que tengo a mi espalda lleva el nombre de Castillo Azul. Fue una sede importante para lo que es el gremio político de Costa Rica en los años 1900. Se dice que fue casa presidencial en 1917. Después de ahí fue sitio de reuniones importantes de lo que es la clase cafetalera y política de Costa Rica, y también fue embajada de los Estados Unidos. Por lo tanto, es uno de los muchos edificios emblemáticos de Costa Rica, y sobre todo destacar su estilo neocolonial, que también con algunos acabados modernos asemeja una apariencia mediterránea. El edificio que se encuentra detrás mío es de los más emblemáticos de la ciudad de San José. Actualmente funciona para Correos de Costa Rica y es un edificio de los pocos que quedan de la arquitectura de italianos de la época colonial. En el Parque España se cantó por primera vez el himno nacional de nuestro país. Este fue cantado por los niños y los jóvenes de las escuelas de San José. Del Parque España tenemos lo que es la famosa Casa Amarilla. Esta casa fue construida desde 1920 y en 1976 fue declarada Monumento Nacional. Ha sido despacho nacional, ha sido Asamblea Legislativa, hoy en día es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene una arquitectura neocolonial y es muy famosa por su atractivo amarillo, por eso se le llama la Casa Amarilla.
En el barrio chino hay varios supermercados para comprar productos chinos, hay gomitas, hay cosillas de picar como papitas Lay's, un montón de sopas instantáneas para los amantes de las sopas. Hay como para hacer un video solo de esto. Un salchi, un queso y un salchi. ¿Qué dice? Ah, sí. A ver si le ven un campo.
San José me he encontrado con una lindísima suscriptora llamada Caro. Caro es de México. Bueno, México es uno de los lugares que yo quiero muchísimo visitar. He visto muchos videos, sé que es lindísimo, que hay Cuando muchísimo, gracias, muchísimo para ir y para ver y para conocer. Yo quiero que Caro nos cuente más o menos cuál ha sido la experiencia aquí en Costa Rica. Lo que te decía es Ajá. que me encantan tus videos y me ayudaron un montón Muchas porque gracias. hablas, o sea, desde el principio, el transporte, cómo tomarlo, que me sorprendió mucho que aquí el transporte público para llegar a los sitios de interés o los sitios turísticos es Ajá. muy difícil, no hay como autobuses directos, le llaman creo, Ajá. y uno tiene que estar pendiente de si hay o no de regreso, a qué hora pasa. Como que la deje Entonces, enfrente, como que sea o accesible. cerca, ¿no? Ajá, O sea, yo ajá. entiendo que no sea tan directo, pero es muy difícil y tus videos para ir a Punta Arenas me ayudaron un buen, cómo tomar el autobús, en dónde hacerlo, fueron de mucha ayuda, casi no tenemos esa info y aquí es creo que común que se tomen tours o que se renten Ujú, autos, ujú. entonces el transporte público casi no hay información y eso sí me ayudó muchísimo. Bueno, a mí la verdad es que haberme topado con Caro y que me cuente esa experiencia, primero que todo me anima muchísimo, ¿verdad? Porque me hace sentir muy útil en cuanto a lo que es información aquí en Costa Rica para que puedan Sí. conocer, para que se puedan trasladar y además también me ayuda a conocer qué carencias tiene el país para intentar de qué manera poder solventar, ¿verdad? Hacer videos donde uno pueda dar opciones para que las personas sepan cómo llegar, Ujú. que no se encuentren con tanta dificultad. Sí. Entonces, le agradezco a Caro por animarme, Sí. también por darme la información. Siempre uno tiene que retroalimentarse y sabe que hay cuestiones en el país que hay que, como dice uno, buscarle el camino, ¿verdad? Buscarle la manera y que pueda facilitar y ofrecer un buen contenido. Entonces, muchas gracias, Caro, y Ay, espero que gracias nos a ti. veamos en México. Yo también, cuando quieras me avisas y yo soy tu guía de Muchas turista. gracias.